Bienvenidos a Aprendiendo de Jesús. Hoy no es un día cualquiera, porque vamos a adentrarnos en uno de los temas más sublimes y transformadores de toda la Biblia: el pacto y el modelo divino. La lección 10, a la luz del comentario bíblico adventista. Este no es un simple estudio, es una invitación directa del Creador para que tú y yo nos acerquemos a su presencia, entendamos su propósito eterno y experimentemos su amor de una manera real y poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió habitar en medio de su pueblo? ¿Por qué el Todopoderoso quiso descender y estar cerca de seres tan frágiles como nosotros? Porque su anhelo más profundo es tener una relación contigo, una relación viva, dinámica y eterna. Y esa relación no se basa en rituales vacíos ni en promesas humanas débiles, sino en un pacto sellado con sangre, sostenido por la gracia y modelado en el santuario. Hoy vamos a descubrir que este pacto no es historia antigua, es vida presente. Cada detalle, cada símbolo, cada enseñanza apunta a Cristo y a su obra en favor nuestro. ¿Estás listo para conocer el modelo celestial que Dios mismo reveló para guiar a su pueblo hasta la salvación? ¿Estás dispuesto a dejar que su Espíritu renueve tu corazón y te transforme para reflejar su gloria? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa estar en pacto con Dios? No hablamos de un acuerdo superficial, sino de un compromiso que se sella con sangre, que transforma tu vida y define tu eternidad. En Éxodo 24, el pueblo entero exclamó con entusiasmo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero esa promesa se desvaneció con el tiempo, porque el corazón humano, por sí solo, es incapaz de sostener un pacto con el Dios eterno. Aquí está la gran verdad que nos sacude. La ley no puede salvarte, tu esfuerzo no es suficiente, y tus promesas no tienen poder sin la presencia de Cristo en tu vida. Por eso, Dios no se conformó con escribir sus mandamientos en piedra, quiso escribirlos en tu corazón, y para lograrlo, su Hijo tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Puedes imaginarlo? El Creador del universo entregando su vida para que tu pacto no dependa de tu fragilidad, sino de su gracia infinita. Ezequiel 36 lo dice claro: os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el secreto. No se trata de religión vacía, sino de una transformación profunda que te convierte en el templo donde Dios habita. No es casualidad que después de ratificar el pacto en Sinaí, Moisés subió al monte y vio la gloria de Dios. Pero hoy, tú y yo podemos experimentar algo mayor. Cristo mismo quiere morar en tu vida, darte poder para obedecer y asegurarte la victoria. Este no es un estudio más, es una cita divina para renovar tu pacto, para dejar de confiar en tu fuerza y rendirte al poder de aquel que ya pagó el precio por ti. ¿Estás listo para descubrir el modelo celestial que cambiará tu manera de vivir? Entonces prepárate, porque lo que vamos a compartir no solo es historia, es la llave para tu salvación y tu transformación hoy. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu manera de ver a Dios, tu fe y tu esperanza. Este es el momento de abrir el corazón y permitir que la presencia divina habite en ti. Comencemos. Éxodo 24. Siendo Nadab y Abiú los dos hijos mayores de Aarón, eran los sucesores naturales de su padre en el sacerdocio.
Sin embargo, no retuvieron ese cargo debido a su pecado cometido posteriormente, cuando ofrecieron fuego extraño, 70 de los ancianos. Estos eran por lo general, aunque no necesariamente, hombres de mayor edad. En este caso, el término designa a aquellos de cierta categoría y posición oficial entre sus hermanos, los que eran cabezas de familias. Representaban al pueblo en su conjunto, al paso que Nadab y Abiú representaban al sacerdocio futuro. Estos dirigentes también representaban a las 12 tribus de Israel. Todos debían ascender al monte hasta cierto lugar, pero solo Moisés había de ir hasta la cima. Así los ancianos habían de rendir culto desde lejos. Y Moisés escribió: el Espíritu de verdad que inspiró a los profetas le hizo recordar los mandatos que Dios le había dado. Entonces Moisés erigió un altar, pues sin un sacrificio ningún pacto se tenía por obligatorio. Envió jóvenes. Quizá como los primogénitos, estos jóvenes servían como sacerdotes hasta que se instituyó el sacerdocio levítico. Probablemente también esos jóvenes fueron elegidos por su habilidad para manejar a los animales que se resistieran a ser sacrificados. Los holocaustos simbolizaban la consagración personal y la entrega del yo. El sacrificio de paz representaba una comunión renovada con Dios y agradecimiento a Él. La mitad de la sangre, debido a que la sangre simbolizaba la vida de la víctima, era una parte esencial de cada sacrificio, y su aspersión sobre el altar era un punto focal del ritual común de los sacrificios. Ahora bien, la mitad de la sangre era adjudicada al pueblo y la mitad a Dios. La sangre asperjada sobre el altar simbólicamente ligaba a Dios con los términos del pacto, y la que era asperjada sobre el pueblo lo ligaba de la misma manera. El libro del pacto. Según la narración de las Sagradas Escrituras, este es el primer libro que se escribió. El resto de la ley se basaba en él. Y para su aclaración adicional, más tarde Moisés escribió Deuteronomio. Después de leer el libro a oídos del pueblo, este otra vez respondió como en el versículo 3, añadiendo significativamente las palabras «y obedeceremos». El entusiasmo del momento hizo que el pueblo, sinceramente sin duda, estuviera de acuerdo con guardar las leyes de Dios. Ciertamente su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil. La realización siempre queda rezagada bien por detrás de la promesa. El pueblo, evidentemente, conocía poco su propio corazón. Ellos no habían aprendido a desconfiar de sí mismos. También tenían una débil percepción de los requerimientos espirituales de la ley. Debe recordarse que la ley no tenía en sí misma poder para salvar, sino por el contrario, solo podía condenar. No podía ni justificar ni santificar. Convertía a todos los hombres en pecadores y los dejaba bajo condenación. No podía reprimir la corrupción, ni interna ni externa, ni podía refrenar el pecado. Proporcionaba mandamientos escritos en piedra y leyes escritas en un libro, pero no tenía poder para escribirlos en las tablas de carne del corazón. El nuevo pacto tiene éxito porque se cumple, no con nuestra propia pobre fortaleza humana, sino con el poder de la fe en el Cristo que mora en nosotros. Moisés tomó la sangre. No es probable que Moisés asperjara la sangre sobre cada individuo de esa vasta multitud. Debe haberla asperjado sobre los dirigentes como sus representantes, los ancianos y otros hombres principales de cada tribu y familia. Quizá estuvieron incluidos en esta parte de la ceremonia. He aquí la sangre,
Entre las naciones de la antigüedad, era una costumbre común sellar un pacto con sangre. A veces la sangre era la de una víctima. Las dos partes solemnemente afirmaban que si violaban el pacto, correrían la suerte de la víctima. Entre los paganos, a veces era la sangre de las dos partes mismas, cada una de las cuales bebía de la sangre de la otra, contrayendo de esa manera un vínculo de sangre. Se suponía que así el quebrantamiento del pacto se convertía en un asunto de vida o muerte. Moisés sencillamente eligió asperjar la sangre sobre el altar y sobre el pueblo, reuniendo así a las partes contratantes en un solemne pacto. Aplicada al pueblo, la sangre también simbolizaba limpieza del pecado y consagración al servicio divino. De allí en adelante, Dios los consideró como su propiedad especial. Eran suyos, liberados del pecado. Nosotros también llegamos a ser siervos de Dios. Subieron Moisés y Aarón. Después de la ratificación del pacto, Moisés, Aarón, sus hijos y los ancianos obedecieron la orden de Dios de subir. El grupo ascendió hasta una parte del camino, no hasta la cumbre, que solo Moisés tuvo el privilegio de visitar. Los otros tuvieron que rendir culto desde lejos, semejante al cielo, es decir, claro como el cielo mismo. Podríamos pensar que este excelso honor y privilegio habría establecido a esos hombres en una perdurable fe en Dios y obediencia a Él. Pero el trágico relato registra que Aarón se rindió a la impulsiva exigencia del pueblo que pedía un becerro de oro, y que Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño. Una elevada experiencia religiosa de un día no es protección para el día siguiente. Sobre los príncipes, Dios no hirió a esos hombres con muerte, pestilencia o ceguera, aunque su impiedad no les daba razón para pensar que podrían ver a Dios y vivir. En esa ocasión, vieron la gloria del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Una comida ceremonial generalmente seguía a una ofrenda de sacrificio, y de esta quizá participaron los ancianos, llegando hasta tan cerca de la presencia divina como les era dado aproximarse. Después de esta experiencia, todo el grupo volvió al campamento. Sube a mí. El resto del capítulo narra los 40 días, cuando Moisés estuvo en comunión con Dios. Habiendo dado los 10 mandamientos y las leyes del libro del pacto, Dios procedió a dar instrucciones acerca de la edificación del santuario, que había de ser el lugar de su morada entre los hijos de Israel. Si el hombre es dejado a su propio arbitrio para determinar los lineamientos tangibles y materiales del culto religioso, puede errar fácilmente. Como una salvaguardia, le fue mostrado a Moisés un dechado de todo lo que había de constituir el culto de ellos, con la inclusión de detalles exactos en cuanto al material, al tamaño, la forma y la construcción de cada objeto. Estas instrucciones están registradas en Éxodo 25 a 31, a fin de que Moisés tuviera amplio tiempo para entender y recordar las instrucciones detalladas que le iban a ser dadas. Debía estar allá, es decir, en el monte durante 40 días. Esperadnos. En esta ocasión, Moisés fue acompañado por Josué, quien había contribuido a la derrota de los amalecitas. Sabiendo que estaría ausente durante algún tiempo, Moisés creyó que era necesario dar ciertas instrucciones a los ancianos acerca de la conducción de los asuntos administrativos durante su ausencia. Debían quedar al pie del Sinaí hasta que él volviera, y acudir en procura de consejo a Aarón y a Hur como representantes de Moisés.
Moisés subió. Habiéndose hecho los arreglos para su ausencia, Moisés ascendió con Josué a la cumbre del monte para esperar allí direcciones adicionales. La nube se refiere a la mencionada en el capítulo 19-16. Aunque había sido invitado por Dios, Moisés no entró en la presencia divina hasta que le fue ordenado hacerlo, 6 días más tarde. Hoy día, como entonces, la preparación del corazón y la contemplación del carácter y de la voluntad de Dios deben preceder a una asociación íntima con Él. Sin duda, Moisés y Josué pasaron ese tiempo en meditación y oración. Fuego abrasador. Es significativo el contraste entre la nube ocultadora que cubrió a Moisés, vers 18, en bienaventurado compañerismo y comunión con su Hacedor, y el fuego abrasador. Los que, como Moisés, caminan por los senderos de Dios, tienen la certidumbre de protección y seguridad, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Los que se apartan de las sendas de justicia no encontrarán ni consuelo ni seguridad, sino justicia retributiva, pues Dios se les aparecerá a ellos como fuego consumidor. Esta experiencia de Moisés fue extraordinaria. Inculca la lección de que la comunión con Dios imparte al alma su fortaleza más legítima y su más dulce refrigerio. Sin ella desmaya el espíritu. El mundo penetra furtivamente en nosotros. Nuestros pensamientos y palabras se vuelven de la tierra, terrenales, y ni tenemos vida espiritual en nosotros mismos, ni podemos impartirla a otros. Se reciben los dones estando en comunión con Dios. Así fue en el caso de Moisés, y así será en nuestro caso. Además, el hecho de que Moisés estuvo a solas con Dios sugiere el valor de la oración secreta. Aún en el remolino y bullicio de una gran ciudad, la soledad con Dios y la súplica silenciosa proporcionan ayuda para hacer frente a los problemas del día. Primera de Corintios 11:23 al 29. Recibí del Señor. Pablo no era uno de los que estuvieron presentes cuando Cristo instituyó la cena del Señor. Sin embargo, había sido instruido en cuanto a ella, no solo por otros apóstoles o por la tradición, sino directamente por el mismo Salvador durante una de las revelaciones que recibió de él. Enseñado. Pablo les había enseñado fielmente lo que Dios le había revelado en cuanto a la forma en que debía ser observada la cena del Señor. En vista de la falta de percepción de la verdadera importancia del rito, que producía los abusos mencionados, Pablo expuso las solemnes circunstancias en que por primera vez fue observado por Jesús y sus discípulos en el aposento alto de Jerusalén. Entregado. Literalmente estaba siendo entregado. Estaba en marcha el complot para que Cristo fuera entregado, pero aún no se había consumado. En el momento cuando Jesús daba sus instrucciones en cuanto a la observancia del rito que simbolizaba su muerte, sus enemigos estaban poniendo en acción su plan para apoderarse de él. La solemnidad y el sentimiento de la Santa Cena contrastaban muchísimo con la actitud descuidada y petulante de los corintios en sus ágapes. La noche cuando Cristo fue traicionado, pasó por la experiencia más amarga que pueda soportar el ser humano. Ser perseguido y juzgado por enemigos declarados son situaciones difíciles de soportar, pero no causan a un corazón confiado la misma angustia mental que propinan la traición y el abandono de parte de los amigos. Al recordar a la iglesia de Corinto los sucesos de esa noche de sufrimiento, sin duda Pablo procuraba imprimir en ellos un sentimiento de la solemne naturaleza del rito
para tratar de enseñarles que era completamente equivocado que lo celebraran con glotonería, embriaguez y orgullo exclusivista. Para apreciar el profundo significado del rito, es necesario meditar en los sucesos que se acumularon en torno de su institución. Y uno de esos acontecimientos, cuya recordación tiene el propósito de producir en la mente un sentimiento de simpatía por el Salvador, fue el ser traicionado por uno que decía ser su amigo. Habiendo dado gracias, dar gracias, de donde deriva Eucaristía. El término Eucaristía lo aplican algunos teólogos a la Cena del Señor, como un sacrificio de agradecimiento por todas las bendiciones de Dios. Algunos de los padres de la Iglesia del siglo II aplicaron la palabra al pan y al vino usados en el rito. En el relato de la institución del rito que presenta Marcos, se usa el vocablo alabar o bendecir. Cristo partió lo que desde allí en adelante, hasta que Él venga, sería el símbolo misterioso de todo lo que significan para la raza humana sus sufrimientos expiatorios. El acto de partir el pan significaba, en primer lugar, los sufrimientos que Él estaba a punto de soportar por nosotros. Esto es mi cuerpo. El significado espiritual del acto de participar del pan partido debe entenderse teniendo en cuenta el antecedente del estado original de perfección del hombre, su caída y su redención mediante Jesucristo. Originalmente, el hombre fue creado a la imagen de Dios, tanto en apariencia como en carácter. Sus pensamientos estaban en armonía con los pensamientos de Dios. Mantenía una franca comunión con Dios y con los ángeles, y era sustentado por el fruto del árbol de la vida. Pero cuando pecó, todo cambió. Perdió el privilegio de una abierta comunión con Dios, y en vez de estar en armonía con el pensamiento divino, se pervirtieron sus pensamientos, y el temor ocupó el lugar del amor. El hombre, abandonado a sí mismo, no podía hallar el camino de regreso a Dios y a la felicidad. No podía escapar de las garras de Satanás y estaba condenado a perecer eternamente. Entonces Dios, en su incomprensible misericordia, se reveló al hombre en la persona de su Hijo e hizo posible la restauración de su imagen en el hombre. El Padre ha elegido en su sabiduría hablar a la humanidad mediante su Hijo. Por lo tanto, el Hijo es llamado el Verbo de Dios. Los creyentes mantienen su comunión con el cielo y pueden vivir espiritualmente mediante el estudio y la asimilación de la palabra de Dios. Esta asimilación de sus palabras es descrita por Jesús como el hecho de comer su cuerpo y beber su sangre. El pan partido en la cena de la comunión significa la admirable verdad de que así como el hombre obtiene su vida física de Dios, el cual es la fuente de la vida, así también el pecador arrepentido obtiene vida espiritual de Jesús, el Verbo de Dios. El poder y la gracia de Dios proporcionan alimento material a todos los hombres. El alimento físico que es ingerido se transforma por el proceso de la digestión y del metabolismo en los tejidos del sistema nervioso, muscular, óseo, etc. y llega a ser parte del hombre. Por lo tanto, el hombre es materialmente lo que come. De la misma manera, el que por medio del estudio hace penetrar en su mente la palabra de Dios y coloca su vida en conformidad con ella mediante el poder de Dios, se transforma de rebelde, que vive oponiéndose a Dios y a lo que es mejor para sí mismo, en un amante y obediente hijo de Dios, cuyo único propósito en la vida es reflejar la imagen de su Creador. El hombre,
puede experimentar esta preciosa experiencia únicamente mediante el quebrantamiento del cuerpo de Jesús. En memoria de mí. Estas palabras muestran que estaría ausente cuando sus discípulos participaran después de esta cena. Dios había ordenado a los hebreos sacrificar animales para impresionar a los hombres con la horrible naturaleza de la desobediencia. Esos sacrificios no podían cambiar el carácter del pecador que ofrecía el sacrificio, pero sí señalarle al Redentor venidero, quien con su propio cuerpo haría el gran sacrificio por el cual el hombre podría reconciliarse con Dios. La Cena del Señor, que sustituyó el recordativo pascual de la liberación de Egipto, fue dada no como un sacrificio, sino para recordar al creyente en forma vívida todo lo que había sido ganado para él mediante el único gran sacrificio hecho por el Hijo de Dios para toda la familia humana. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Por lo tanto, solo podía ser ofrecido una vez, pero para que fuera eficaz para todos los que buscaran el perdón de sus pecados por medio de él, Jesús se convirtió en el gran sumo sacerdote del hombre en el cielo después de su ascensión, para presentar allí, hasta que Él venga, los méritos del sacrificio de su propio cuerpo quebrantado en favor del pecador arrepentido. Mientras el Salvador ministra en favor de nosotros en el ciclo, presentando ante el Padre los méritos de su sacrificio, exhorta a los suyos en la tierra a que observen el rito que mantiene delante de ellos el misterio de la expiación, asimismo. Es decir, con la misma solemnidad y el mismo propósito, y para enseñar la misma gran verdad. Estas palabras también indican que el Señor dio gracias antes de invitar a los discípulos a que bebieran el fruto de la vid. Después de haber cenado, es imposible determinar en qué punto del ritual de la Pascua fue introducido el nuevo rito. Debía ser un rito completamente nuevo, no una continuación de la fiesta pascual, cuyo significado terminó cuando murió Cristo. Pacto, convenio, acuerdo, se refiere al pacto o acuerdo que Dios ha hecho con el hombre, por medio del cual, y en virtud de la reconciliación hecha por la muerte expiatorio de Cristo, Dios daría vida eterna a todo el que cree en Cristo. Es evidente que este convenio para la salvación del hombre estaba en vigencia antes de que Jesús viniera a la tierra, pues Abraham, entre otros, fue salvado por su fe en el Redentor prometido. ¿Cómo podía, pues, ser llamado nuevo pacto? En cuanto al tiempo no era nuevo, pero sí en cuanto al momento de su ratificación por la sangre de Cristo. En cuanto a la relación entre el antiguo y el nuevo pacto, vercom, en mi sangre. En los días del Antiguo Testamento se acostumbraba a ratificar o sellar los convenios acordados entre dos partes mediante el sacrificio de un animal. En algunos casos, el animal era cortado en pedazos, y los pactantes caminaban entre los trozos del animal para demostrar su voto de fidelidad a los términos del pacto. El antiguo pacto entre Dios e Israel fue confirmado con la sangre de animales. El nuevo pacto entre Dios y el hombre, basado enteramente en las promesas de Dios, fue ratificado con la sangre de Jesús. El pecador que se arrepiente y acepta el plan divino para su redención, entra de ese modo en el nuevo pacto y además testifica de su agradecida aceptación de ese plan, bebiendo el jugo de la vid, de la comunión, que simboliza la sangre de Cristo quien ratificó el pacto. Todas las veces, Dios estableció definidamente el tiempo y la frecuencia para la celebración de la Pascua. Sin embargo, no lo hizo así para la Cena del Señor. La frecuencia de su celebración
queda a elección de los creyentes. Pero es natural pensar que los que aman al Señor y comprenden su gran necesidad de Él, se sentirán contentos de participar con frecuencia del rito. En memoria de mí, es esencial que la gran realidad del Calvario, con todo lo que ella significa, nunca esté ausente del pensamiento de todos los que valoran la vida eterna. El estudio de la ciencia de la salvación ocupará la atención de los redimidos a través de toda la eternidad. Los verdaderos cristianos tendrán el deseo de meditar mucho en este tema inagotable mientras esperan que su Señor regrese. Anunciáis, proclamar, declarar. Cuando los cristianos participan en el rito de la Cena del Señor, proclaman al mundo su fe en la obra expiatoria de Cristo y también de su segunda venida. Las palabras del Salvador. Aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Animan a sus seguidores a anticipar, en medio de sus pruebas y penalidades, el día glorioso, cuando Él regresará para llevar a los suyos lejos de este mundo de pecado, a la morada de eterna paz y felicidad. Esta declaración en cuanto a anunciar o proclamar la muerte del Señor sugiere que el rito no debe practicarse en secreto. Su celebración pública con frecuencia causa una profunda impresión en los que lo contemplan. Según este versículo, es evidente que todos los creyentes deben comer del pan y beber del jugo de la vid en el servicio de la comunión. Ninguno de estos dos emblemas es exclusivo del que oficia. Los creyentes, al participar de los símbolos, el pan y el jugo de uva, declaran su fe en la plena reconciliación efectuada mediante el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo, y en su regreso a este mundo para llevar a su pueblo consigo. Todos los creyentes deben observar el rito mientras dure el tiempo. Su observancia solo cesará cuando todos los creyentes vean a Jesús cara a cara. Entonces, no habrá necesidad de nada que nos traga recordar al Salvador, porque lo veremos como Él es. Así como los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo en los días de Moisés y posteriormente en el templo de Jerusalén, representaron la muerte de Jesús a lo largo de los siglos hasta que vino la primera vez, así también la celebración de la Cena del Señor declara que Él ha pagado el precio del castigo de los pecados de la humanidad, y continuará declarándolo hasta que Él venga por segunda vez, indignamente, o sin la debida reverencia hacia el Señor, cuyos sufrimientos y sacrificio están siendo conmemorados. Podría decirse que la indignidad consiste en una conducta indecorosa o en falta de una fe vital y activa en el sacrificio expiatorio de Cristo. Culpado, el que no aprecia la incalculable deuda que tiene con el Salvador y trata con indiferencia el rito instituido para mantener vívidamente en el pensamiento de los creyentes la muerte de Cristo, es culpable de falta de respeto hacia el Señor. Esta actitud se parece a la de los que condenaron y crucificaron al Señor. El que manifiesta tal actitud en la Cena del Señor podría ser considerado como que rechaza a su Señor y, por lo tanto, comparte la culpa de los que le dieron muerte. Pruébese cada uno a sí mismo. El creyente debe, antes de participar en la Cena del Señor, repasar con oración y cuidado su vida cristiana y sentirse seguro de que está preparado para recibir las bendiciones que proporciona la participación en este rito a todos los que están en una relación correcta con Dios. Debe preguntarse si cada día experimenta la muerte al pecado y el nuevo nacimiento al Señor, si está triunfando en la batalla contra los pecados que lo acosan, y si es correcto su proceder para con los demás. Deben examinarse las palabras,
los pensamientos y hechos, y también los hábitos de devoción personal. Sin duda, todo lo que influya en el progreso hacia la adquisición de un carácter que refleje la imagen de Jesús. Así como el examen propio y el apartarse de todo lo que es contrario a la mente de Dios es un ejercicio en el cual debe ocuparse cada día el cristiano, de la misma manera, la Cena del Señor representa una ocasión especial para la declaración pública de las nuevas resoluciones. En cuanto a la función del rito del lavamiento de los pies para ayudar al creyente a fin de que alcance la requerida experiencia de la preparación, ver com. Así, después de hacer un cuidadoso examen de su vida en relación con Dios, acérquese el creyente a la mesa del Señor con gozosa gratitud por todo lo que el Salvador crucificado significa para él, indignamente. La evidencia textual se inclina por la omisión de esta palabra. Si se omite, el sentido del pasaje es: pues quien come y bebe juicio, para sí come y bebe, no discerniendo el cuerpo. La evidencia textual también se inclina por la omisión de la frase del Señor. Sin discernir, distinguir, discriminar. El significado podría ser que los corintios no distinguían entre una comida común y los emblemas consagrados del rito, que no hacían diferencia entre su alimento cotidiano y el que había sido puesto aparte para recordarles la muerte expiatoria de Cristo. Hay una gran diferencia entre los recordativos de sucesos comunes de la historia y el recordativo de la transacción, mediante la cual se hizo posible que el pecador fuera restaurado al favor divino. Los creyentes no deben considerar este rito solo como una ceremonia conmemorativa de un suceso histórico. Es esto, y mucho más. Es un recordativo de lo que el pecado le costó a Dios y de lo que el hombre le debe al Salvador. Es también un medio de mantener vivo en la mente el deber del creyente de dar testimonio público de su fe en la muerte expiatoria del Hijo de Dios. Ezequiel 36, 26 y 28. Corazón nuevo. En este versículo se presenta el meollo de la enseñanza de Ezequiel. Las promesas de restauración dependían de la renovación espiritual y moral del pueblo. Siempre, desde el Sinaí, Dios había procurado introducir los principios del nuevo pacto, pero el pueblo se negaba a aceptarlos. Los israelitas no comprendían que sin la gracia divina y sin la renovación del corazón, no podían prestar la obediencia necesaria. Los profetas constantemente intentaron elevar la vida espiritual del pueblo. En el pasaje que se considera aquí, con todo fervor, Ezequiel muestra a los cautivos que la única base que puede existir para la restauración y el éxito futuro es el corazón nuevo. ¿Abandonarían al fin su justicia propia para aceptar las gloriosas estipulaciones del nuevo pacto? ¿Cesarían en sus vanos esfuerzos por establecer su propia justicia para aceptar la justicia de Dios? De ellos dependía aceptar el ofrecimiento. La historia registra que no aceptaron lo que Dios les ofrecía y se pusieron aún más intolerantes. Existe un grave peligro de que en nuestra época de tanta luz, los hombres todavía escojan vivir bajo las condiciones del viejo pacto. Comprenden que la obediencia es condición necesaria para obtener la salvación, pero sus esfuerzos nacen de corazones no santificados. Intentan hacer lo imposible, se desaniman, claman, «miserable de mí». Si en ese momento de desesperación encuentran a Jesús, Él hace por ellos lo que era imposible para la ley. Cuando Cristo vive en una persona,
La justicia de la ley se cumple en nosotros. Me seréis por pueblo. La condición para que se cumpliera esta promesa era la pureza espiritual ya descrita. Si se hubiera efectuado el reavivamiento necesario, Israel habría vivido en forma permanente en el país. Jerusalén habría existido para siempre. Desde allí habría salido la paloma de la paz que habría traído a todo el mundo bajo la influencia de la verdadera religión. Las palabras: me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, describen las consecuencias del pacto que Dios proponía a Israel. Este pacto significaba más que independencia y prosperidad de la nación. Incluía el plan de convertir a Israel en el núcleo espiritual de un programa misionero mundial. El rechazo del pacto dio por resultado la eliminación de este privilegio espiritual. No implicaba necesariamente que los judíos nunca establecerían un estado político independiente. De ningún modo puede entenderse que estas antiguas predicciones han hallado su cumplimiento en el establecimiento del actual Estado de Israel. Tampoco se cumplirían estas profecías si hubiera un retorno masivo de los judíos a Palestina. Jesús afirmó positivamente que la promesa del pacto había sido dada a otra gente, es decir, a la iglesia cristiana. Por medio de ella, Dios obra ahora para evangelizar al mundo. Gracias, mis apreciados hermanos, por quedarse hasta el final, por apoyar nuestro ministerio, por compartir este video y dejarnos sus comentarios. Que Dios nos continúe bendiciendo y ayudando en todo momento. Sin importar las pruebas que tengamos ahí, estará el Señor extendiendo su mano para fortalecernos.